Bueno, vamos a orar el día de hoy para empezar el tema. Nos toca el capítulo 11. Sí dice que empieza a correr el tiempo. Okay. Gracias. Entonces vamos a orar, si les parece. A ver, porque el tema está muy bueno, está bastante larguito. Yo creo que ya empieza a haber capítulos más largos en el libro y este tema creo que lo esperábamos al principio, ¿no? De decir, ¿cuál es el pecado pues más aceptable? El orgullo, pero ya vimos que no. Y este capítulo, al igual que todos los demás, tiene mucho que ver. Creo que este y el primero sí van muy pegaditos. El de la impiedad. ¿Sí? Vimos, el primero fue la impiedad y hoy vamos a ver acerca del orgullo. ¿Sí? Así que vamos a orar. Señor, te amo, gracias por este tiempo, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra juntas. Señor, por habernos dado la vida y llegar hoy aquí, Padre, te pido que nuestro corazón pueda estar abierto, Señor, y atento a escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, ya llegaste. Bienvenida. Bueno, a mí me gustó empezar un poquito, si bien el tema no habla del orgullo en general, tiene sus 3 especificaciones, 3, 4, pero sí me gustaría que viéramos un poquito acerca de la definición, porque creo que para todas es como un tema como que ya lo tienes entendido, pero vale la pena profundizarlo un poquito. Y ahí vi que, para mi sorpresa, en la definición hablaba de un sentido positivo y un sentido negativo acerca del orgullo. ¿Sí? El sentido positivo, la definición positiva habla de un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Te sientes orgullosa porque esta semana te levantaste todos los días temprano, ¿no? Y te sientes ahí como ese sentimiento de decir, o porque toda la semana hiciste ese ejercicio, ¿no les ha pasado? De decir, lo logré, esta semana sí cumplí, o con la meta que te pongas, ese sentimiento que tienes de decir, wow, logré la meta, en lo que sea, en cualquier sentido, es orgullo, pero en un sentido positivo. Normalmente nos enfocamos al hablar de orgullo en el sentido negativo, que es la característica que alguien tiene. Es una característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo. Ese es la definición negativa del orgullo, ¿no? O sea, yo me siento superior a otros, ¿no? Y me gustó pensar ahí en el libro de Romanos. Vamos ahí a Romanos 12, versículo 3. Vamos a abarcar desde el versículo 1. La que tenga, si lo puede leer, por favor. Romanos 12, a partir del versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no dejáis más santo concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hasta ahí. Me gusta cómo empieza el capítulo Pablo, ¿no? Cómo nos habla de cómo debemos de presentarnos delante de Dios, ¿no? Dice, preséntate, dice primero, os ruego. Es una súplica de Pablo pidiendo que como hijos de Dios nos presentemos delante de Dios, presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Ya que fuimos salvas por gracia, lo mínimo que podemos hacer es presentar nuestras propias vidas como un sacrificio agradable a Dios, no conformándonos al sistema de este mundo, ¿no? Porque es
muy fácil acomodar nuestros pensamientos a lo que este mundo nos enseña. Entonces Pablo nos dice que no nos conformemos, porque si nosotros renovamos nuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en este contexto, Pablo nos dice que por la gracia que me ha sido dada, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tengáis más alto concepto de sí que el que debamos tener. Y nos pone una medida, ¿no? O sea, yo no puedo sentirme más, pero tampoco me puedo sentir menos. ¿Por qué? Porque hay una medida. Dice que cada uno piense de sí conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Delante de Dios yo tengo exactamente el mismo valor que Ale, que Mayra, que Adis, que Lili, que cada una de nosotras. Todas tenemos el mismo valor, porque por todas nosotras Cristo tuvo que morir en la cruz. Dice conforme a la gracia, conforme a la fe. Entonces, esta definición del orgullo, o sea, no podemos ser orgullosas. ¿Por qué? Porque debo de tener un correcto concepto de mí misma. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pero ¿quién soy en Cristo? ¿Quién era yo en el mundo? Pues pude haber sido muchas cosas, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Pude haber sido muchas cosas, pero en Cristo hay una gran lista. Si ustedes ya han tomado el discipulado de Nueva Vida en Cristo, a la final, en el apéndice del libro 1, hay una lista muy larga de quién soy en Cristo, con versículos de la Biblia. Soy hija de Dios, soy redimida, soy renacida, soy real sacerdocio, una nación santa, soy un pueblo adquirido por Dios, soy una nueva criatura, soy hija de Rey de Reyes, soy libre de pecado. Y es una lista muy, muy larga, toda con versículos. Si no la tienen, pídanmela, y es muy interesante, porque esa lista nos ayuda también a poder centrarnos y ver quién soy y tener un correcto concepto de mí, conforme lo que Dios dice que yo soy, ¿no? Ni más ni menos. Y en ese sentido, todo hijo de Dios es igual, tiene el mismo valor por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Entonces, pensando en esto, ahora sí, vamos a centrarnos en la clase de orgullo que el libro nos está pidiendo estudiar. Y en primer lugar, tenemos que estudiar que el orgullo por creernos muy morales. Yo ya soy hija de Dios, yo ya soy salva, ¿no? Pobrecitos aquellos que no han conocido a Cristo. Entonces me siento superior. Pero no olvidemos, ¿qué dice Efesios 2:1? Que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No. Bueno, es Efesios 2:2, ya hice ahí mezcla de versículos, pero eso éramos cada uno de nosotros. Y vamos a ir ahí a Lucas 18, a ver la historia del fariseo. Si alguien llega primero que yo y la quiere leer, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Me gustó ver desde el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús les dijo esta parábola, ¿no? Y les habló de este hombre fariseo que se paraba y oraba. Y si ustedes recuerdan, en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó que cuando oremos, no lo hagamos en público para ser vistos, ¿no? Porque quien busca ser visto tiene su recompensa en la tierra, sino que lo hagamos en lo guardadas,
o sea, no para exhibirnos, ni usemos de vanas repeticiones. Y este fariseo era de un grupo que eran estudiosos de la ley, pero realmente no la vivían, no la guardaban en su corazón, la palabra de Dios, y él se sentía justo, ¿no? Y le dice, gracias porque yo no soy como este. ¿Cuántas veces no te ha venido ese sentimiento de decir, yo no soy como... Yo no soy como fulanita, ella sí que necesita la predicación. Así muchas veces nos sentimos y juzgamos a otros y no me considero a mí misma. Cuando yo también, la Biblia dice que yo también, dice Romanos 3, dice que no había justo ni aún uno. No hay quien buscara a Dios, no hay quien hiciera lo bueno. Que si por algo nosotras tenemos una vida diferente, es por la obra que Dios ha hecho en nosotras. Entonces no hay nada de qué gloriarme. Aún más bien lo contrario podemos llevarlo en el orgullo positivo, porque mi mamá en Cristo siempre para mí fue un verdadero testimonio para mi vida espiritual mientras estuvo aquí en Tequis y me guió. Entonces siempre para mí fue un gran testimonio. La mujer sigue siendo una hija verdadera de Cristo, sigue a Cristo. Hablábamos un día sobre cuando Jesús caminando levantó sin morirse a Lázaro, no, sí murió. Al hijo de la viuda. Al hijo de la viuda en ahí. No, uno conocido. Pero no, que Jesús se lo llevó sin morir. Ahí. No, entonces ella decía que esa era su meta. Entonces, y no por hacerse sentir ella que era mucho más, pero leyendo el pasaje decía, formemos esta meta, lleguemos a esta meta de él. Pero no fue Jesús. Tú dices que de Dios, que caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Es Enoc. Sí, qué hermoso, ¿no? O sea, era una comunión tan íntima. Sí. Que, o sea, iban en la gran charla ellos y llegamos al cielo. Sí. ¿No? Eso de llorar. O sea, es tener una meta buena, ¿no? Yo creo que todas deseamos, somos hijas de Dios, deseamos encontrarnos con Dios, ¿no? Y que le pueda ver cara a cara, ¿no? Pero aquí en la tierra, pues sí nos tropezamos muchas veces en sentirnos justas como este fariseo, y gracias a Dios porque muchas veces sí, ¿no? Llevamos una vida piadosa, una vida justa, Dios nos apartó y la meta es eso, caminar cada día con Cristo, delante de su presencia, en comunión con Él, pero hay veces que tenemos este orgullo de decir, yo soy mejor que, ¿no? Como este fariseo que señalaba al publicano, y cuando realmente pregunta a Jesús, ¿y quién fue? ¿Quién regresó justificado? Pues fue el publicano, ¿no? Porque el publicano dice, sé propicio a mi pecador. Él reconocía su condición delante de Dios, sin embargo, el fariseo no. El fariseo pensaba que llevaba una vida justa. Ahora, puede ser que la lleves, puede ser que no haya pecados groseros en tu vida, ¿no? Pero, ¿qué pasa con tu corazón? ¿Qué guardas en él que te separa de Dios? Que a lo mejor no lo llevas, no es algo que los demás están viendo. Delante del hombre podemos llevar una vida que parece piadosa, parece justa, pero que hay aquí adentro que me estorba. ¿Quieres decir algo, Adis? No. ¿Te lo guardas? Ahora, ¿cómo podemos guardarnos de este pecado?
del orgullo de sentirnos justos, moralmente justos, es de lo que está hablando. Ahí 1 Corintios 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. No porque él había trabajado. Si lo encontraron ya y me lo leen, por favor, porque no me lo sé completo. 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no me ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo tenía tan en claro, y si ustedes leen versículos antes, Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Y dice que se le apareció a tal y a tal, y dice, y al último, como a un abortivo, a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque él no se sentía digno, porque había sido perseguidor de la iglesia, él no se sentía digno de haber sido llamado apóstol, porque no convivió con Cristo, porque fue al último que se le apareció, porque era perseguidor de la iglesia. Él no se sentía digno de ser llamado un apóstol, pero dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy, ¿no? Si hoy puedo llevar una vida que sin Cristo no hubiera sido posible, solo es por la gracia de Dios. Si hoy estoy aquí sentada y puedo abrir la palabra de Dios, es la gracia de Dios en mi vida, no yo. Entonces, si tenemos en consideración esto cada día de nuestras vidas, eso es algo que nos va a alejar de ser orgullosas, de sentirnos justas moralmente. Esdras, ahí en el capítulo 9, versículo 6, Esdras es uno de los, no sé si es un profeta que fue de los que regresó a reconstruir, no me acuerdo si los muros o el templo. Esdras capítulo 9, creo que fueron los muros con Esdras. Entonces él, en el capítulo 9, espérenme porque ya me perdí. No me acuerdo, creo que es el capítulo 7 donde habla 9, 6 y 7, 10, donde dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para aplicarla, para enseñarla, ese 7, 10, ¿no? Y en el 9, o sea, Esdras era un hombre que conocía las escrituras, ¿no? Fue un hombre que fue encomendado para regresar a Jerusalén después del exilio y levantar los muros de Jerusalén. Sin embargo, él, fíjense en el 9:6, dice así, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras se identificó con el pecado del pueblo. No era que él había pecado, sino él se estaba identificando con el pecado que había cometido el pueblo. Entonces, una cosa que nos va a ayudar a no tener ese orgullo de sentirnos justas es identificarnos con el pecador, no con el pecado, con el pecador. ¿Sí? Entonces, en una hojita antes a mí este párrafo me sacudió, hablando de eso que dices. En la página 101, la parte inferior dice, nadie es moralmente correcto de manera natural. Todos deberíamos decir con David, he aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. O sea, es aceptar esa condición que tenemos natural. O sea, naturalmente así somos, ¿no? Yo cuando estaba leyendo, yo con todos me identifiqué, con todos los orgullos, de verdad. O sea, de una u otra manera, si somos totalmente honestas, es la verdad. Lo traemos cargando desde el nacimiento, como dice aquí, desde que en las entrañas de mi madre, ¿no? O sea, nacimos con
condición. Entonces, debemos de estar conscientes que nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo, a menos que de veras nos rindamos y entendamos que Jesús vive en nuestro corazón para poder salir. O sea, es cuando tengamos esa verdad realmente en nosotros de que Jesús vive aquí y que es Él el que puede hacer las cosas, creo que nos puede cambiar todo. Porque es un orgullo pensar que somos capaces, que podemos estudiar, que podemos trabajar, que podemos cocinar, que podemos... Y la verdad nos perdemos en esa parte, de verdad, a mí me pasa, muy seguido lo reconozco. Entonces tenemos que ir haciendo un hábito de decir, Jesús vive en mí y Él es el que va a lograr todo esto. Él va a sacar de mí este orgullo que me está realmente perjudicando, porque nos perjudica. Lo vemos como un pecado respetable, pero la verdad es un pecado que nos puede llevar a pecados mayores. Sí. A pecados mayores, ¿no? Entonces me identifiqué mucho aquí con lo de David, ¿no? De que él está reconociéndole eso al Señor, y creo que tenemos que ser igual, ¿no? Como David se puso. Esa es nuestra condición. Adelantito dice, me llamó también la atención de lo que tú estás diciendo, debemos sentirnos profundamente agradecidos con Dios, porque por su gracia nos ha guardado y nos ha salvado del estilo de tal estilo de vida. Pero ya cuando conocemos y concientizamos que Dios es el que está obrando en nosotros, ¿verdad? Para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Así es. Y el último versículo en el que yo también pensaba que nos aleja de esta condición de orgullo moral es en Mateo 9:36, que dice, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es muy difícil cuando tú ves a alguien con compasión sentirte superior, o sea, con una genuina compasión, ¿no? De decir como si fuera un animalito, ¿no? Ay, qué bonito perrito, no tiene casa, pobrecito, o sea, no. Sino esta compasión que mostró Jesús, ¿no? De decir, Él los veía y veía en la calle y veía sus vidas y decía, están perdidos, están desamparados, ¿no? Entonces, ¿hace cuánto que, no sé si les ha pasado, a mí no me ha pasado mucho, pero creo que es triste que no nos pase, que salgas a la calle y estés en una multitud y te dé ese apretón en el corazón y digas, cha, ¿cuánta gente se está perdiendo? El sábado con los niños, y como nada más fuimos Ale y yo, pues nos tocaron muchos niños a las 2. Entonces, para no hacerla tan larga porque estaba tan fuerte el sol, le dije, bueno, vamos a orar, pero vamos a orar. Cada quien le va a decir algo chiquito por lo que quiere orar. Y uno chiquito, y me dijo, yo. Le dije, a ver, dime que por qué. Porque, por mi hermano. Le dije, ¿pero por qué? Para que ella no tome. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 14. Y así. Y para que mi mamá llegue temprano del trabajo, porque nos quedamos solos. Y así te vas enterando de tantas cosas y te duele, como dicen Nancy, te duele el corazón de pensar que quisieras hacer algo por esos niños, ¿no? Más de lo que puedas estar haciendo. Entonces, híjole, me dio mucha tristeza y le pido a Dios, pues Señor, te digo, vamos aquí por una niña que llega temprano. Ya tenía que no iba, pero ahora sí fue. Dice, para que mi mamá llegue temprano, porque llega a las 10 de la noche. Entonces se queda nosotros. Y eso, pues digo, porque son niños de 10, 9 años. Sí, entonces yo creo que tenemos que orar a Dios porque nos dé un corazón como el de Él sensible, ¿no? De antes de ver el error,
ver la necesidad. Sí, porque aquí haciendo, ahora sí, tomando el comentario de Chayito, a mí me ha llamado la atención de que al principio, pues, hola, y ahora llegan y te abrazan, te piden, o sea, el beso, o yo les digo, ven, dame un beso. Entonces es algo bien bonito porque sientes esa necesidad de que los niños quieren ese apapacho. Sí. Entonces yo creo que el orar a Dios, tenemos que ser muy concretas a veces en nuestras oraciones. Por ejemplo, esta es una oración de Dios, dame esa compasión por las personas perdidas, dame compasión a veces por nuestra misma familia, ¿no? Para no juzgar sus actitudes, ¿no? Sus decisiones, más cuando tenemos familia inconversa, decir, ay, pues sí, claro, ¿verdad? O sea, ¿qué se podía esperar, ¿no? Si no conocen a Cristo? Pero el dolernos de su dolor, de su necesidad, ¿no? A mí muchas veces me cuesta y soy muy juzgona en ese aspecto, ¿no? De decir, porque veo actitudes, veo cosas y digo, pero pues sí es lo que andan buscando, ¿no? Pero tenemos que aprender a tener esa compasión, como Jesús la tuvo al ver las multitudes y buscar poder ser parte de una solución. Eso es en cuanto al orgullo, por creernos justos, morales, ¿no? Y vamos a pasar al otro orgullo. Ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya se nos está yendo la hora. El orgullo de tener una doctrina correcta, ¿no? Ahí habla el libro de que si son calvinistas, arminianos, que si somos presbiterianos, que si somos pentecostales, que si somos hermanos libres, que si somos bautistas, dispensacionalistas, familiaristas. No, o sea, son muchos términos que yo creo que es necesario que todas conozcamos a qué se refiere cuando alguien dice, yo soy arminiano. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser un calvinista? O sea, yo soy calvinista moderado. Sí, ¿no? ¿Qué es todo eso? Y es muy bueno, y ese no es el tema de ahorita, pero es muy bueno que nosotras como hijas de Dios, como estudiosas de su palabra, entendamos a qué se refiere la palabra, las personas, porque la palabra de Dios no lo dice, las personas cuando usan esos términos, ¿no? Y no nos sintamos orgullosos de una manera incorrecta, porque podemos decir, gracias a Dios porque estoy en una iglesia de sana doctrina, ¿no? Donde realmente se predica la palabra de Dios, donde se enseña de una manera correcta, bíblica, doctrinalmente correcta. Gracias a Dios podemos sentirnos contentas y hasta cierto punto orgullosas de estar en una iglesia donde se expone la palabra de Dios de manera correcta. Pero ese sentimiento de superioridad, cuando hablamos a lo mejor con un hermano un hermano en Cristo que ha creído en Él, pero que no tiene una enseñanza correcta y tú dices, no, es que estás equivocado. ¿No? ¿Cómo debe ser ese trato? Porque vivimos en una ciudad muy chiquita, de que, si no mal me acuerdo, hay como 17 iglesias cristianas, de las cuales solamente como 3 o 4 tenemos una enseñanza correcta de la palabra de Dios, correcta según lo que conocemos, porque puede ser que un día, el libro me gustó que lo decía, no puede ser que un día lleguemos al cielo y resulte que estábamos equivocados. Sí, puede suceder. Puede ser, ¿no? Bueno, sí y no, porque si estás guiándote realmente por la palabra, pues eso te da la visión de saber si es o no, ¿eh? Sí, es correcto. En la mayoría de los casos, sí. Pero sí hay unos que otros temas que no podemos asegurar. Mantenemos una posición que creemos que es la que es bíblicamente correcta, pero no hay la suficiente luz en la palabra como para asegurarlo. Sí, porque todos sea un absoluto. Sí, la doctrina correcta. Entonces, Sí. pero bueno, ahí en 1 Corintios 8, Pablo está hablando
¿No estás de acuerdo? Hay muchos temas que sí. ¿Por qué? Por ejemplo, en cuanto a la salvación, creemos fielmente y podemos asegurar que la salvación no se pierde. ¿Sí? Eso la palabra de Dios nos respalda al tener esa doctrina como asegurada y firme, un ancla firme de nuestra alma. ¿Qué te diré? Por ejemplo, o sea, hablando en cuanto a los calvinistas y arminianos y esas cosas, o sea, creo que como iglesia podemos decir que estamos en un punto moderado. Hay puntos, es que es meterme en rollos meterme en rollos que a lo mejor yo se los sé explicar bien, pero ahí invitamos a mi marido un día que nos explique amplia y generosamente ese punto, pero en un porcentaje muy alto podemos decir que podemos tener seguridad en cuanto a la doctrina que conocemos como algo firme, seguro, en un alto porcentaje. Hay una que otra cosa que tal vez no podemos asegurar completamente, ¿no? Pero mantenemos una posición que creemos que es bíblicamente correcta. Esa es la posición de la iglesia. Nos vamos a guiar siempre y tratar de guiar siempre por lo que la palabra de Dios da mayor luz en cuanto a un tema. Y esa es nuestra seguridad. Puede ser que en alguna cosa podamos estar equivocados, puede ser, porque pues a la final el hombre puede equivocarse y confundir una verdad, porque somos imperfectos, ¿no? Como hombres. Pero al punto al que quiero llegar no es en sí a la doctrina, si estamos en lo correcto o no, sino a la condición de nuestro corazón al saber que sí, pues Dios nos permite hoy en día crecer en una iglesia de sana doctrina y creer que eso me hace superior a otras personas que no tienen la misma doctrina. Y vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 8. Si bien Pablo ahí habla de un tema totalmente distinto al que estamos tratando, pero nos da... Sí, yo también así lo sentí. ¿No? Sí, es otro tema totalmente distinto, pero nos da luz en cuanto a una posición o un principio que podemos poner en nuestra vida. Pablo ahí está hablando en cuanto al consumo de la carne que ha sido sacrificada a los ídolos, ¿no? Y en el versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Sí? O sea, Pablo ya les había venido enseñando a los corintios que un ídolo no es nada, ¿no? Y le dice que pues si lo que comas, lo comas con acción de gracias. Pero no estamos hablando del tema de la carne, sino nos vamos a enfocar en la última frase del versículo. Dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Sí? Entonces, el conocimiento, la palabra envanece, también se puede traducir como enorgullece, ¿no? Pero el amor te edifica, el amor construye, el orgullo no construye, el orgullo destruye relaciones, el orgullo pone barreras en nuestro corazón hacia otras personas. ¿Cómo se llama el siguiente versículo? Es que alguno no se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así es, tiene que ver con más bien con una relación personal con Dios, ¿no? Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y me llevó a pensar en los evangelios cuando se acercaban a Jesús y le preguntaban que cuál era el más grande mandamiento. Ahí en Mateo 22, y Jesús les dice que la ley se resume en 2 mandamientos, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el segundo es a tu prójimo
como a ti mismo. Dice, y en esto se cumple la ley de Dios. Entonces, si yo, lejos de enorgullecerme por conocer la sana doctrina, amo al que no la conoce, eso va a edificar su vida. ¿No? Porque muchas veces dicen, si así es ser cristiano, mejor no quiero nada. ¿No? Y estamos dando un testimonio correcto de lo que debe ser un hijo de Dios. Puede ser que yo tenga la razón en cuanto a lo que estoy hablando, pero ¿de qué le sirve a esa persona que yo le dé todas mis razones si yo no le muestro amor? No hay impacto en la vida de la otra persona cuando yo solamente voy y le digo, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? Hace tantos meses que no te veo, tú estás en pecado. ¿No? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algún, y le sueltas, ¿no? Y te vas versículos y versículos, pero y no le has preguntado, oye, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te veo, ¿puedo orar por algo por ti? Te extrañamos en la iglesia. Yo ayer al Oscar que me lo encuentro y tengo las cosas de la Santa Cena, y él es un misterio. Ni creas que yo te voy a estar llevando, ve a la casa por las cosas porque las tengo allá. Vas tú por ello, porque es tu responsabilidad. Es lo único que haces, así todos los días, ¿no? Marcando. En lugar de decirle, oye, después de tu operación, ¿cómo sigues? O sea, ¿no? ¿Te ayudo en algo? No, pero a veces es complicado. A veces la familiaridad en el trato con la persona nos da esa apertura para decirle, ni te creas que yo te voy a ayudar, ¿no? O nos creemos simplemente mejor porque decir, ay, qué equivocada está, vela, cree que su salvación depende de lo que ella haga. Qué equivocada. Y le tratamos de enseñar y de enseñar y de enseñar, pero no le mostramos amor. No queremos a veces tener una relación de amistad con ese tipo de personas, ¿no? Porque están equivocadas doctrinalmente. Mejor les huyes en lugar de persistir. En lugar de influenciar su vida. El amor edifica. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? El amor construye, hace puentes. Porque si hay algo que te separa de personas en cuanto a lo doctrinal, pues tú construyes un puente. Hay muchas razones y muchas cosas en común con personas de otra doctrina que podemos compartir, ¿no? Podemos tener una reunión de oración con una persona pentecostal que cree en la pérdida de salvación, sí. Y vieras qué fervor tienen muchas veces esas personas, esos hermanos, por orar, por compartir la palabra de Dios, por orar juntos. Le dan mucha importancia que muchas veces nosotros desmerecemos la oración. Y para ellos es muy importante y ellos nos pueden enseñar muchas cosas. Su adoración muchas veces es muy real. A lo mejor sí es muy estruendosa y muy del Espíritu Santo, sí, anda aquí. pero sabes, muchas veces he aprendido que es real, que es verdadero desde su corazón. No les importa ni cómo cantan ni quién los ve, ellos están adorando a Dios. Entonces hay muchas cosas que aprender y estamos poniendo aquí un ejemplo de a lo mejor que es muy claro en cuanto a doctrina, porque nuestros hermanos pentecostales muchas veces predican la pérdida de salvación. Bueno, puede ser que muchos no lo sean, no sean hermanos, pero muchos puede ser que sí, y hay muchas cosas dignas de imitar en ellos, más que enorgullecernos por el tipo de doctrina que nosotros tenemos.
y edificarnos mutuamente, amarnos, acompañarnos, ¿no? Es a lo que voy, el hecho de que Jesús nos enseñó que el amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, en eso se cumple la ley, toda la ley. Entonces, si yo quiero obedecer la palabra de Dios, tengo que aprender a amar antes que a enseñar. Dice que yo estuve platicando con un hijo de Arturo acerca de la palabra de Dios, porque dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No? Que yo sigo lo que dice la palabra de Dios, y empecé a dar parte de mi testimonio, y entonces al final quedé que yo me siento muy espiritual, y eso no te lo aceptan, o sea, porque eres muy espiritual, o sea, no puedo platicar contigo. O sea, porque le hablan de la palabra de Dios, sienten que ya eres lo máximo o lo puedes todo, y con solo que me dijeran, no, porque me siento muy espiritual, no sé todo. Así te contestan a veces. Pero vamos, el hecho de construir una relación en amor, por ejemplo, tú puedes hacer una relación con él sin enseñarle la palabra de Dios, sino viviendo la palabra de Dios, ¿no? Diciéndole, llamándole, no enseñándole, sino diciéndole, oye, ¿cómo puedo orar por tu familia en estos días? ¿Tienes alguna necesidad? Porque ellos, de hecho, cuando falleció, te acuerdas que yo pedía mucho por Abigail, ¿sí? ¿Te acuerdas? Pedía mucho en oración y siempre estábamos allá con ellos, y nos íbamos a visitar seguido, y si aceptaban la oración. Y ahora últimamente que ya platico con él y todo, y ya me dice, no, ¿por qué te sientes muy espiritual? También es que depende del corazón que reciba, ¿verdad? Puede ser que no sea tiempo, pero tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a amar de maneras prácticas, ¿no? De cómo te puedo mostrar mi amor, el amor de Dios a ti. ¿Cómo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo específicamente orar? Así, ¿cómo yo le puedo mostrar el amor de Dios a este vecino que no quiere escuchar la palabra de Dios, a este hijo de Arturo que no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo, Dios? ¿Cómo puedo transmitirle tu amor sin que él vea que hasta cierto punto él te pueda percibir como orgullosa en que tú conoces la Escritura? ¿No? No sé, hasta eso yo me la diferencia entre nosotros. Ellos saben, pero... No digo que tú seas orgullosa, sino que él te perciba. No, tal vez mi manera de hablar como es así fuerte, buscándose, sienten que, ay, no sé, sienten Que lo está uno regañando. No, son años conociéndonos y hablando. Pues sí. Tenemos que orar también en ese sentido. Dios, ¿cómo puedo mostrarles el amor? Tu amor a través de mi vida, ¿no? Pues sí, porque es el segundo mandamiento, entonces tenemos que buscar la manera, aunque nos cueste. No, pues uno nunca, pues, o sea, en mi caso yo nunca me voy por vencido. Bueno, En ese caso nunca me voy por vencido. Son muchos años. sí. Pues sí. Sí, yo no digo que tú seas orgullosa, sino que a veces la gente nos percibe de esa manera, ¿no? Que yo puedo ser orgullosa porque yo creo que conozco mucho. No, la gente tiene ese concepto, pero si yo le pido a Dios que me muestre cómo amarles, puede cambiar ese concepto. Vamos a seguir, porque todavía nos quedan 2 puntitos más. No vamos a acabar, ¿verdad? Tenemos que... Dice, el orgullo del éxito. Dice que el orgullo del éxito en la palabra y en la vida aprendemos la relación entre causa y efecto, ¿no? Lo que siembras es lo que cosechas. Si sembraste granitos de maíz, pues vas a cosechar una planta de maíz y maíces, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver también en la relación, que si tú trabajas, puedes ser una persona exitosa, ¿sí? Pero no siempre es así. Dice que en cuanto a esto de la causa y efecto, Proverbios 14:4 dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué? Pues porque nada hace, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura
tú con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No, esto es, dice, tú haz tu parte, o sea, tú trabaja, ¿sí? Haz, pero el éxito no siempre viene como el efecto. ¿Por qué? Porque también las escrituras nos enseñan que el éxito es, en cualquier área de nuestra vida, está bajo el control soberano de Dios, ¿no? Vamos a ir ahí a segunda de Samuel. Yo creo que es bien importante en Proverbios 13:4, ahorita que leías, hay una palabra que es estratégica, que es procura con diligencia presentarte a Dios. Segunda de Timoteo. Creo que ahí está claro el papel que nosotros tenemos que hacer, lo que nos toca hacer a nosotros y lo que le toca hacer a Él, ¿no? Entonces, la diligencia, debemos cumplir con nuestros deberes de la mejor manera, con prontitud, con eficacia, o sea, lo que a nosotros nos compete es eso. Y lo demás, el resultado, pues ya Él no lo va a dar de acuerdo a su voluntad y a lo que está viendo en nuestro corazón y en nuestra dedicación, ¿no? Sí. Ahí en 1 Samuel 2:7 dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. O sea, no siempre esperemos que todo va a salir bien, porque a veces Él tiene un propósito para nuestra vida al tener un fracaso, ¿sí? La capacidad de victoria o fracaso en cualquier área proviene en última instancia de Dios. Él es el que da y el que quita. Dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Entonces, a la final tengo que entender que cada cosa que pasa en mi vida está controlada por su soberana mano, no por la mía. Yo puedo ser diligente, ponerme en primer lugar todo bajo la oración de que Dios sea quien dirija, ¿no? Presentar cada proyecto, cada meta delante de Él y yo ser diligente en ir apuntando hacia allá. Pero el éxito o el fracaso de cada área de mi vida va a depender única y exclusivamente de la voluntad de Dios, no de mí. Yo puedo hacer mi parte, pero si va a salir bien, no fue por mí. Debemos de tener un espíritu agradecido. Entonces, cuando yo entiendo que es la soberanía de Dios controlando mi vida, esto trae agradecimiento a mi vida. Deuteronomio 18 lo hemos estudiado ya varias veces y ahí en el versículo 8, 17, ¿no? ¿Es 8 o 18? Yo lo anoté. 8, ok. 8. Yo lo anoté mal. Ya quiero que el 8 esté después del 10, como ven. No, pero en el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques y todo, ¿no? Y te olvides. Dice en el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo primero de lo que tengo que acordarme? De Dios. No hay otra cosa más importante en mi vida que mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque a raíz de eso puede provenir todo lo bueno para mi vida, ¿sí? Sí, el versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, cuídate de no olvidarte y que tu corazón diga esto, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. ¿Sí? Cuídate de no olvidar. No olvidarte de Jehová, cuídate de ser agradecida con Él. Primera de Corintios 4, 7. Déjenme llego y se los leo. ¿Cuál, perdón? Primera de Corintios 4, 7. ¿Sí es 4, 7? Sí. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido?
si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, nada, aún si tengo la inteligencia, aún si tengo los medios, aún si tengo las fuerzas, nada, absolutamente nada ha dependido de mí. La inteligencia, Dios me hizo así, las fuerzas fue Dios quien me las dio, los medios fue Dios quien me los dio, entonces nada proviene de mí. Nada, ni siquiera mi capacidad físico-mental provienen de mí, provienen de Él. Entonces todo el éxito de mi vida, no tengo nada de que enorgullecerme, porque como Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios, no por mi mérito, porque Él me hizo inteligente, Él me hizo buena para los negocios, Él me hizo creativa para las manualidades, Él me hizo lo que soy. Dice esta línea, no tiene nada que no sea un regalo de Dios. Así es. Todo viene de Él. Entonces, ¿de qué me puedo enorgullecer? De nada. 2 principios que nos ayudan a librarnos de la necesidad de ser reconocidos. Porque esa es otra cosa. O sea, como seres humanos necesitamos el reconocimiento de otros. Pero 2 cosas que me van a librar es Lucas 17:10, que él dice que a la final hicimos lo que se nos pidió. Entonces, somos siervos inútiles porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, yo tengo que reconocer que si algo pude hacer o hice algo bien, solamente hice aquello que yo tenía que hacer. Nada más. El Salmo 75, versículos 6 y 7, vamos a leerlos. 75, 6, 7. Sí, por favor. Acá. Dice, porque... ¿Sí era 75? 6 y 7. ¿Por qué? Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dios le va a dar el reconocimiento a quien Él se lo quiera dar, no a mí. Y a la final, dice en 1 Corintios, dice, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, todo es para la gloria de Dios. O sea, la necesidad de reconocimiento no es un buen deseo. Pero fíjate que hay gente que tiene eso. Yo conozco una persona que de verdad, es una necesidad en esta persona que le reconozcas qué hizo, qué dijo, qué fue, a dónde vino.